Gracias a la Universidad de Salamanca y a la Junta de Castilla y León, etcétera, por organizar estas jornadas, porque efectivamente yo soy licenciada en Derecho por esta universidad, no vamos a decir la fecha, no se habla de esas cosas, hace mucho tiempo. Y cuando yo estudiaba aquí no existía nada semejante, no existía un centro como este, no se hablaba de hecho de la palabra movilidad, no existía, pero en mi facultad de Derecho, en la parte antigua de la ciudad, los viernes se hacía una cosa que se llamaba salidas profesionales. Eran unas conferencias donde, con otra terminología, porque efectivamente el concepto ha cambiado, nos hablaba de movilidad, pero venían unos señores a hablarnos de qué hacer con nuestros estudios. En estas conferencias de los viernes, y dado que yo asistía siempre, porque yo me encontraba en la escalera que ha puesto esta mañana César Pla, que es un compañero de la REPER, yo estaba tumbada debajo del último escalón, es decir, no tenía ni idea de qué hacer con mis estudios. Iba a acabar la carrera, estaba en quinto de Derecho y estaba perdidísima. Entonces, gracias a una conferencia semejante a esta, mucho más antigua, yo descubrí, por ejemplo, las oposiciones de administrador civil del Estado, de las que no tenía ni idea que existían. Gracias a esa conferencia fui a Madrid a prepararlas, las aprobé, utilizando técnicas semejantes a las que se han expuesto, y después de muchos avatares he terminado en la representación permanente después de muchos viajes por el mundo y soy consejera de empleo y en concreto llevo los temas sociales y en concreto soy la responsable de todos los asuntos que tengan que ver con la juventud. Por eso sé lo importante que puede ser en un momento de la vida que te den una dirección, como reclamaban esta mañana, una guía, que venga alguien y te dé un ejemplo práctico de qué hacer. Yo escuché a unos señores decir que eran administradores civiles del Estado y siento no recordar su nombre porque me gustaría haberlos encontrado y haberles dicho gracias, yo ahora también lo soy. No recuerdo el nombre de estos señores y supongo que ya estarán jubilados a estas alturas. Pero sé lo importante que puede ser. Por eso a lo mejor alguno de vosotros os preguntáis por qué vengo yo a hablar de voluntariado, porque esta mañana se ha hablado de cosas muy serias, ahora también, que es ser funcionario de las instituciones europeas. Esta tarde, nos van a hablar también de cosas muy serias, de Erasmus, de mi primer trabajo EURES. Y yo vengo a hablar del voluntariado, que en el voluntariado no se cobra. Es una cosa como rara. ¿Por qué estoy yo aquí? Bien, pues yo estoy aquí porque primero quería volver a Salamanca, pero sobre todo, en serio. Yo estoy aquí porque como consejera de empleo puedo asegurar que César tenía razón esta mañana cuando decía que buscar empleo es una cosa hoy completamente distinta. No se parece en nada a buscar empleo hace años. O sea, papá, me he colocado, eso ha cambiado. Hoy se habla de empleabilidad, es decir, hoy más que nunca los títulos están muy bien, no tener uno a poder ser tener varios, los idiomas están muy bien, no tener uno a poder ser tener varios, pero hoy más que nunca se habla de skills, de habilidades, de capacidades, de experiencias, de empleabilidad, al fin y al cabo. Os aseguro que el mundo laboral español, poco a poco, y sobre todo el europeo y el mundial, va por esa vía. ¿Quién os dice a vosotros que algo aprendido en una experiencia de voluntariado en Guatemala, una persona que conocisteis en una experiencia de voluntariado en Marruecos, no sirve después, años después, para una entrevista de trabajo en un bufete, para la prueba de habilidad o de una entrevista para acceder a un puesto de trabajo en Bruselas, para aprobar un MIR, para montar una pequeña empresa? Aquí en Salamanca he visto ahora un montón de negocios y me ha encantado. ¿Quién os dice que una experiencia de ese tipo no sirve? Además de aprender a trabajar en equipo, aprender a moverse en otro idioma. ¿Qué nos pasa a los españoles con los idiomas? ¿Qué nos pasa a los españoles que damos inglés desde los 3 años? Creo que mi hija tenía ya en la guardería, tenía unos vídeos en inglés y sin embargo luego nos da una vergüenza que nos morimos, nos falta habilidad y quedamos fatal en todas las mediciones europeas educativas. Ese tipo de habilidades, ese tipo de skills son las que también el voluntariado, que como es una actividad informal, a diferencia de las que os han contado esta mañana y os van a contar esta tarde, se hace efectivamente cuando se puede, en tiempo libre, no se cobra, etcétera. Pero para eso puede ser útil. Y también puede ser útil para otra razón, un poco egoísta ya.
y es el currículum. Y yo aquí voy a poner un ejemplo práctico. Yo tengo una sobrina, como no se va a enterar de que voy a hablar de ella, lo puedo contar. Yo tengo una sobrina que tiene 20 años. Aquí hay gente de 20 años. Estudia medicina, segundo de medicina. Y mi sobrina es una alumna brillantísima. Premio extraordinario de bachillerato, ha ido a las Olimpiadas de Matemáticas o de Química, no sé, unas de estas, bueno. O sea, es un coquito de los de clase, o sea, muy buena, muy buena. Habla muy bien inglés, ha ido a la escuela de idiomas, no sé cuántos idiomas, y ha sacado todos los títulos y demás. Entonces, mi sobrina, que es muy buena, muy brillante, está premiada en el bachillerato, quería hacer medicina, tiene mucha vocación, estamos todos muy orgullosos, y presentó una petición para ir a 2 universidades americanas. Y no la cogieron. Está estudiando en otro sitio estupendo, pero no está estudiando en Estados Unidos. ¿Y sabéis? En las 2 universidades americanas le dijeron que no por la misma razón. Y es que en su currículum, que era muy bueno técnicamente, sabéis que las universidades americanas hacen una criba previa antes de entrar, que era muy bueno, faltaban actividades de voluntariado, tal cual os lo cuento. ¿No será porque su tía no se lo dijo? En un currículum modelo anglosajón, para el mundo anglosajón, y que es el que cada vez más se lleva aquí, en España, es decir, en una forma de... O sea, a la hora de rellenar un currículum moderno, os aseguro que es necesario completar, que soy licenciada en Derecho, que estoy en tercero de Económicas o lo que sea, con otro tipo de habilidades. Y la rechazaron porque faltaban algo que, por ejemplo, para los americanos es fundamental, que son actividades de cooperación o colaboración con la sociedad, bien en el propio Estados Unidos, bien fuera, etcétera. Y no se lo tuvieron en cuenta. Entonces, os digo que además de por las experiencias, habilidades, skills, desarrollo de lenguas, conocimiento del mundo, mejora de la calidad humana, etcétera, que da el voluntariado, también es recomendable por currículum. O sea, que esto es una recomendación egoísta que os hago. Bien, entonces, en principio yo estoy aquí para hablar del Cuerpo de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria, pero antes quería hacer muy brevemente una pequeña exposición de qué se entiende por voluntario, porque no cualquier cosa es ser voluntario. De hecho, hay muchas formas de participación que se confunden con ser voluntario. En la Unión Europea no existe una definición legal de qué es ser voluntario. En España sí, porque España es un país que legisla muchísimo, entonces tiene su correspondiente ley de voluntariado, es la Ley 45/2015. Y en esta ley española, que yo voy a utilizar como línea para poder deciros qué es voluntariado y qué no es voluntariado, pero coincide básicamente con lo que se hace en Europa. Es decir, hay un acuerdo sobre qué se entiende por voluntario y qué no es un voluntario. Entonces, la ley española dice que el voluntario realiza actividades de carácter solidario para las cuales no tiene ni un contrato ni un deber jurídico, es decir, las realiza libremente, no hay contraprestación económica o material, aunque pueda haber una compensación de gastos, luego veremos ejemplos, y que son actividades que no se llevan a cabo ni por vecindad, ni por relación de parentesco, ni son prácticas profesionales, ni becas universitarias, ni nada de eso. Es decir, si ayudo en la tienda de mis padres, eso no es voluntariado. Si mi carrera lleva incorporada la realización de un trabajo a fin de carrera, eso no es voluntariado. Es decir, son actividades de otro tipo. La ley española incorpora además el límite de los 12 años, pero bueno, en el entorno europeo no ha lugar, porque yo os voy a hablar de proyectos para los cuales hay que ser mayor de 12 años. Digo que esto es lo que se considera voluntariado y lo que no es voluntariado, ¿de acuerdo? A nivel europeo no hay una definición legal, pero el Foro Europeo de la Juventud, que es el lobby de jóvenes más potente de Europa, admite esta descripción que yo os acabo de hacer. O sea, es exactamente lo mismo. ¿En qué cifras nos movemos? Pues la Comisión Europea en el año 2011 sacó o lanzó el año europeo, siempre es el año europeo de algo. Bueno, pues en el 2011 fue el año europeo del voluntariado para celebrar que habíamos llegado a los 100 millones de voluntarios. Eso en general. Si hablamos ya de jóvenes, dado que el público que hoy nos asiste es básicamente joven, diremos que el informe de la Juventud de la Unión Europea 2015, que es el último que hay, dice que 1 de cada 4 jóvenes europeos realiza alguna actividad de voluntariado. La verdad que por países varía un pelín, tampoco tanto. Es verdad que en eso influye un poco la tradición.
Por ejemplo, el mundo anglosajón tiene una gran tradición de voluntariado, en otros países menos, etc. Por ejemplo, según este informe de la juventud, los niveles más altos serían Eslovenia, Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos, y los más bajos se encontrarían en Polonia, Grecia y Hungría. Pero, vamos, lo de 1 de cada 4 jóvenes es una medida que vale, en general para todos. Y es más, el informe de la juventud anterior, que es el de 2011, ya presentaba los mismos resultados. O sea que más o menos se mueve ahí el dato. La mayor parte, por cierto, según el informe de la juventud, la mayor parte de las actividades son al aire libre y deportivas. Es en lo que los jóvenes europeos más se interesan y, sobre todo, se llevan a cabo en la misma entidad local en la que el joven vive. Sin embargo, es cierto que el informe de la juventud observa ya un aumento del voluntariado exterior. ¿Por qué? Porque precisamente vivimos tiempos de mayor movilidad. Todos vais de un lado a otro, hacéis Erasmus, conocéis un montón de lugares, hacéis prácticas en otros lugares. Bueno, pues el voluntariado también vive el mismo proceso. Este último informe de la juventud de la Unión Europea 2015 dice que es el 2% de los jóvenes. En realidad el dato, bueno, no es muy real, porque quiero decir con ello, el informe de la juventud lo que hace es alimentarse de los informes que mandan los distintos países. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, vive del informe que le manda el INJUVE, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, los voluntarios que participan en los proyectos europeos de los que yo voy a hablar. Entonces, es más de un 2%. Pero claramente, aunque sea un poco más, claramente el porcentaje de jóvenes que se van a hacer voluntariado al exterior todavía es pequeño respecto a los jóvenes que participan en su comunidad local. Es obvio, ¿no? Se empieza por el voluntariado cerca de casa, normalmente, es normal. Respecto a los voluntarios en Europa, pues el INJUVE tiene en su página web unos datos bastante optimistas, yo creo. Dice que 6 millones de voluntarios, de jóvenes en España, practican voluntariado, que trabajan en unas 30.000 entidades sociales que dan empleo a más de 600.000 personas. En general, el tercer sector, que es como se llama todo esto, es bastante difícil de medir, porque como son actividades informales, no siempre los datos son muy correctos. Pero bueno, más o menos nos movemos entonces en este ámbito. ¿Cuál es entonces el reto? Volvemos al voluntariado europeo, después de estos datos españoles, volvemos al voluntariado europeo. ¿Cuál es el reto entonces que se plantea la Comisión Europea? La Comisión Europea se plantea aumentar el número de jóvenes que se vayan fuera, ¿vale? Porque hemos visto que está razonablemente satisfecha con el grado de solidaridad de los jóvenes europeos, pero falta fomentar el servicio exterior. Hace ya 20 años, en el año 96 fue el primer proyecto piloto, en la Unión Europea crearon el Servicio Europeo de Voluntariado, que hoy se encuentra bajo el paraguas de Erasmus+. Esta mañana se ha hablado ya de Erasmus+ como el gran programa europeo que engloba toda la gestión de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea para los años 2014 a 2020, que es el paréntesis financiero en el que nos estamos moviendo por bloques, ¿no? Bueno, pues Erasmus+ es el gran programa bajo el cual todas las actividades de formación, voluntariado, educación y deporte van a tener lugar. Con lo cual, el Servicio Europeo de Voluntariado está bajo Erasmus+. Entonces, en este caso se trata de un partenariado entre una entidad local que te envía, una entidad solidaria o de voluntariado que es la que te envía, la organización de envío, y una entidad de voluntariado que es la que te recibe, ¿no? Es un partenariado entre las dos que tienen proyectos y una envía y otra recibe. Y su finalidad es actividades de voluntariado de amplio espectro. Niños, ancianos, discapacitados, refugiados, asilados, mujeres solteras con hijos, animación sociocultural, etcétera, etcétera. Cualquier ámbito que os interese, que os consideréis que ahí puede ser más, podéis llevar a cabo una mejor actividad, cualquier ámbito de esos puede estar cubierto, está cubierto seguro por algún proyecto del Servicio Europeo de Voluntariado. Tiene un límite de edad que está entre los 17 y los 30 años para poder participar y la duración de la estancia está entre 2 semanas y 12 meses. ¿Y quién puede participar? Esta mañana hubo una pregunta sobre qué nacionalidad puede tener quien se presente a uno de estas pruebas de acceso para ser funcionario de la Unión Europea. Aquí hemos de decir que para poder
participar como joven del Servicio Europeo de Voluntariado hay que ser nacional de la Unión Europea, de los 28 Estados miembros, pero también se admite la antigua Yugoslavia. Bueno, debería haber matizado que Croacia ya está en la Unión Europea, pero bueno, ya lo sabéis, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía. E incluso en algunos proyectos se van más allá. La parte de Ucrania reconocida internacionalmente, la parte rusa reconocida internacionalmente, Egipto, Marruecos. Para algunos proyectos en concreto se admite eso. Es decir, cualquier joven de estos lugares podría participar en el Servicio Europeo de Voluntariado. Y al revés, ¿a dónde puedes ser enviado? Bueno, pues en el Servicio Europeo de Voluntariado puedes trabajar en tu propio país, es decir, como español nos apuntamos y puede que surja un proyecto y una vacante en algún proyecto en Córdoba, en Barcelona, es decir, nos podemos quedar en el propio país o en alguno de los estados que acabo de mencionar, los 28, más la antigua Yugoslavia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía, más en algunos supuestos la parte reconocida de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí nos movemos. Como podéis ver, por ejemplo, no está el continente africano. Si nuestra pasión es hacer voluntariado en África, a continuación os venderé otro programa, no este. Este está diseñado o bien para quedarte en tu país o bien para quedarte en el entorno europeo, ¿de acuerdo? Entre 17 y 30 años. Se te cubren los gastos en los que puedas incurrir, exceptuando en ocasiones tienes que hacerte cargo de los gastos de transporte, en ocasiones, o parte de ellos, me han comentado. Y ahora, bueno, sí, importante, esto es aplicable al Servicio Europeo de Voluntariado y aplicable al que voy a señalar a continuación, que es el Cuerpo Europeo de Voluntariado de Ayuda Humanitaria. En ninguno de los dos casos estamos ante un trabajo, ni una beca, ni un periodo de prácticas, ni un curso de idiomas, ni unas vacaciones. En este caso, tampoco ante una misión humanitaria, porque para misión humanitaria, el siguiente programa del que os voy a hablar. Este no es una misión humanitaria. De hecho, os he contado que sirve para trabajar con niños, con animales, con defensa del medio ambiente, con ancianos, con mujeres maltratadas, con todo. No es una misión humanitaria, ni una beca, ni un curso de idiomas, aunque sirva para hablar idiomas, ni unas vacaciones, aunque encuentres novio, ni una beca, ni nada. O sea, no es su finalidad, pero tiene muchísimas ventajas y tiene muchas... Puedes aprender muchas cosas, formales e informales, que te pueden servir, pero no es su finalidad. Y al final se te concederá un Youth Pass. El Youth Pass es eso que mi sobrina no tenía. Es decir, una certificación o acreditación de que has dedicado un tiempo a un proyecto determinado, qué habilidades o qué actividades has realizado, etcétera. Y además te lo emite, en fin, el Servicio Europeo de Voluntariado, te lo emite la Unión Europea. Es bastante, digamos, prestigioso. Bueno, se puede presentar. De hecho, la propia página web te dice, preséntalo cuando vayas a hacer una entrevista de trabajo, cuando tengas necesidad de presentar un currículum académico, etcétera, incorpóralo. Es una acreditación por escrito de que tú has hecho esto y durante ese tiempo has, en concreto, realizado la siguiente actividad. Insisto, lo que mi sobrina no tenía. Y ahora, cruzamos los dedos a ver si funciona un vídeo. Si no funciona, pues lo siento. The Erasmus Plus program aims to boost skills and employability by providing opportunities for over 4 million Europeans to study, train, and gain work experience and volunteer abroad. The volunteering scheme of the Erasmus Plus is the European Voluntary Service. The European Voluntary Service enables young people from age 17 to 30 to go abroad to volunteer for up to 12 months. For me, it's very good life experience. It's to improve yourself, to improve your skills, also improve my language, Russian, English. I improve a lot. I am learning now Polish. Volunteering through EVS gives a real-life learning experience, helps to develop new skills and improve personal, educational and professional development. I have benefited a lot from moving to another country.
I've learned so many things about its culture. I've learned an entirely new language. I've met so many wonderful people here. They're not just from here, but also from other parts of the world. And I've learned about different approaches in a professional way. I've learned how to do things differently than from what I'm used to. This is possible to make a program with for people in a wheelchair. It is very positive when I apply for a job. Every boss says, "Wow, you did the EVS. You went to Latvia for 2 months." It opened my eyes for so many tiny things that I wouldn't think about if I stayed home, and some things that I considered as normal when I was home don't seem so normal anymore. So I think it changed my point of view on so many small things that I really wouldn't give a second thought. The aim of the European Voluntary Service are to provide improved learning performance, enhanced employability, increased sense for entrepreneurship, improved foreign language competences, participation in society, encouraged tolerance, active citizenship and mutual understanding, and to gain awareness of the European project and the EU values. Whenever you're a volunteer, you think that you're just a small speck and you're just a small dot on in the midst of all sorts of other issues. But ultimately, what volunteering does is that it makes you realize that it takes a lot of little dots to make a big picture. The budget of Erasmus Plus is 14.7 billion euros for the 2014 to 2020 period, and more than 500,000 young people are expected to take part in EVS and youth exchange projects. Well, my advice to the young people would be definitely to try something like this if possible. Not only that they're going to enrich themselves through volunteer work, they're going to enable themselves to maybe to start a new career, to find a new direction in life, and to change their life completely. When you see the smile in the eyes of the people whom you are helping, it's for me it's very important thing. Ha funcionado. Bueno. Okay. Muy bien. Muy bien, bueno, pues esto es el Servicio Europeo de Voluntariado. Habéis visto cómo la chica de Armenia decía, entre otras cosas, que le ayudaba a mejorar sus competencias en inglés. Como la chica belga, que es la que lleva el pendiente en la nariz, dice que le sirve para ver, pensé que las cosas eran de una manera y ahora he visto que hay gente que piensa de otra, y que había un chico inglés haciendo voluntariado en Irlanda del Norte, que no está nada mal. El chico alemán que va en silla de ruedas habla del tema de la empleabilidad. Cuando en la imagen que se ve que le llevan en silla de ruedas, está pasando delante del edificio del Parlamento Europeo, porque a ese chico, bueno, yo sé que le habían dado un premio, que yo estuve y le vi. Pues eso, esas son las ventajas. Bien. Ese es el Servicio Europeo de Voluntariado, pero yo ahora voy a hablaros en realidad de lo que aparecía en el título de la conferencia, que era el Cuerpo de Voluntarios de Ayuda Humanitaria. Como dice su nombre, es un cuerpo de voluntarios de ayuda humanitaria. ¿Os acordáis que el anterior no era eso? Es un cuerpo de voluntarios de ayuda humanitaria. Y entonces la definición que da la propia Unión Europea es que es la oportunidad para los voluntarios, para voluntarios bien entrenados y preparados. En la Unión Europea hacen siempre mucha incidencia en el talento. Esta mañana lo veíamos al hablar de la selección del personal. Bien sean novatos o experimentados procedentes de la Unión Europea para ayudar en terceros países. Aquí ya hay una diferencia, luego incidiremos. En terceros países. O sea, personas preparadas, con o sin experiencia, procedentes de la Unión Europea para ayudar haciendo labores humanitarias en terceros países. ¿Y por qué? Si ya teníamos un Servicio Europeo de Voluntariado. ¿Por qué esta manía de crear nuevas cosas? ¿Para qué un cuerpo de voluntarios? Bien,
Pues por tres razones. La Comisión observa que cada vez más se producen desastres naturales en el mundo y esto acarrea importantísimas pérdidas económicas. Todos hemos visto las fotos en el telediario o en las imágenes en el telediario cuando hay una catástrofe, el terremoto de Haití, por ejemplo. Entonces, la Unión Europea envía 12.000 kilos de ayuda humanitaria, entonces vemos esas imágenes siempre que son gente cargando al hombro sacos, siempre hay sacos, metiéndolos en un avión de carga, siempre. Bueno, pues la Unión Europea dice, yo hago ayuda humanitaria, me gasto un montón de dinero en ayuda humanitaria en el mundo, ¿qué me haría falta para completar esos sacos que envío, esos grandes paquetes de comida que envío? Crear un cuerpo de voluntarios, o sea, mandar también personas. Esa es la finalidad. Observa también la Unión Europea la necesidad de que personas bien preparadas procedentes de la Unión Europea puedan ayudar a las comunidades locales afectadas por esas catástrofes, o sea, hacer un partenariado también, una colaboración. Y también porque entiende la Unión Europea que no hay proyectos de voluntariado dirigidos a la ayuda humanitaria, a la prevención de catástrofes o a la intervención en caso de catástrofes. De hecho, el Servicio de Voluntariado Europeo no tiene esa finalidad. Entonces, por eso se crea este nuevo cuerpo de voluntarios. Bueno, esta es la regulación. Deciros que empezó a regularse en el año 2009, fue ideado en el año 2009 y a continuación lo que se hizo fue un proyecto piloto de los años 2010 a 2014. Del 2015 al 2020 lo que va a hacer es ponerse en práctica, implementarse. El primer despliegue sobre el terreno al que podría acceder un joven ya será este verano. Antes de venir aquí me puse en contacto con la gente de ECO que lleva estos temas y me han reconocido un cierto retraso. Normalmente algo nuevo, su estructura es un pelín más compleja que la del Servicio Europeo de Voluntariado, siempre acumula un poco de retraso. Pero bueno, para el verano de este año tendremos el primer despliegue. ¿Y quién hace qué? Quiero decir, su estructura es un pelín más compleja. Entonces tenemos, por una parte, la Comisión Europea a través de ECO, que sería la que ideó la regulación legal y la que va a poner el dinero. Por otra parte, la gestión diaria no la va a hacer en sí la Comisión directamente, sino una agencia ejecutiva. Hace unos años la Comisión Europea se dedicó a crear agencias, esta mañana hemos hablado de ellas, para que otros le hicieran la gestión. Bueno, pues hay una agencia que es la de Educación Audiovisual y Cultura, EACA, son sus iniciales, que será la que haga la gestión, es decir, la que saque las convocatorias, la que vaya sobre el terreno al país a ver si todo funciona y demás. Y después serán las organizaciones de envío o de acogida, en este caso también hay un partenariado entre dos, las que hagan la selección de candidatos, las que se encarguen de enviarle, las que se encarguen de recibirle, de su seguridad y demás. Entonces, es una estructura más compleja, hay más intervinientes que en el otro caso. Y además, bueno, está todavía, ya digo, se acaba de terminar el proyecto piloto y todavía no ha comenzado el despliegue. O sea, bueno, pero esto es lo que pretende conseguir. Pretende, cuando llegue el 2020, haya 4.000 plazas de voluntariado y 4.400 plazas para personas de esos lugares. Porque este programa tiene una diferencia con el anterior. Este programa pretende ser voluntariado para una parte y la otra, es decir, para la gente enviada desde la Unión Europea, pero también pretende hacer voluntariado con las personas de las comunidades locales de los países afectados, que también recibirán su propio voluntariado. Entonces, incluso, si os fijáis, hay más destinatarios en los lugares afectados que posibles destinatarios de voluntarios de la Unión Europea. Es un programa con dos patas, voluntariado aquí y voluntariado allí, ¿vale? Y una novedad, también tiene voluntariado online, 10.000 plazas de voluntariado online. No todos nos podemos permitir irnos un año, 6 meses, etcétera, a un lugar lejano. Y esto me parece una cosa muy original y novedosa, fruto de las posibilidades que ofrecen las herramientas de Internet. Hoy no hace falta desplazarse para contarle a alguien en otro lugar cómo tiene que diseñar un pozo
por poner un ejemplo que se me ocurre. Bueno, la financiación, esta es la cantidad y cómo se reparte. Veis que hay un reparto bastante equitativo entre las misiones de despliegue en el exterior y la formación de los que están en los lugares. De hecho, el 55% es formación de capacidades para los locales. Bueno, esta es una transparencia que he robado de la Unión Europea para que veáis. Respecto a la ayuda humanitaria que da ECO, que es el color rosa fuerte enorme, el rosa finito sería lo que supone todavía este programa, que es nuevo, ¿eh? Bien, ¿cuáles son las características que debe tener un voluntario aquí, en este caso? Mayor de 18 años. Aquí no hay un límite por arriba, a diferencia del supuesto anterior. Podrá uno presentarse si es ciudadano de la Unión Europea, de un país candidato, Serbia, por ejemplo, de un país de vecindad, Marruecos, por ejemplo, o del espacio económico europeo, Islandia, por ejemplo. Eso es quién puede ser seleccionado para ser enviado, ¿de acuerdo? Pero ¿a dónde puedes ir? Ahí, en este caso, sí que ya os digo que es fuera de la Unión Europea. No hay este servicio de voluntariado ni en nuestro país, ni tampoco en ningún país de la Unión Europea. Está pensado para irse fuera de la Unión Europea. También puede ser ciudadano de uno de los países que haya sufrido una catástrofe, porque recordáis que he dicho que este programa tiene como dos patas. También ofrece voluntariado a personas locales que tienen que desarrollar capacidades relacionadas con la prevención de riesgos, la disminución de los efectos de las catástrofes, etc. No existe un requisito mínimo de capacitación, pero sí es cierto que la selección se va a hacer en función de tus skills. Es decir, aquí sin el currículum hay que poner estudio ingeniería agrícola o he terminado protésico dental, no sé, porque la selección depende de las skills, porque efectivamente habrá programas en ocasiones más generales, pero otros que sean programas sanitarios, de desarrollo de cultivos, de desarrollo de infraestructuras de riego, de desarrollo de infraestructuras de transporte. Normalmente cuando hay una catástrofe todo eso se viene abajo. Entonces aquí, a diferencia del anterior, que era un poco yo voy y ayudo, y puedo hacerlo con niños, con ancianos, con animales, estamos hablando ya de una selección en función del perfil de cada uno, ¿vale? Y en todo caso, no es necesaria una experiencia previa en voluntariado, ni tampoco profesional. Se distingue entre senior y juniors. Senior si tienes más de 5 años de experiencia, junior si tienes menos o ninguna. Uno puede acabar la carrera y apuntarse y poder marcharse. Eso no puede ser seleccionado. No es importante. Pero sí, en todo caso, va a recibir una formación previa. La Unión Europea, a todos los que envíe, les va a dar una formación en ciertas cosas básicas. Ayuda humanitaria de la Unión Europea, autoprotección, gestión de recursos humanos, habilidades sociales, una preparación previa antes de enviar. Y, por último, he dicho que se va a ir a cualquier lugar salvo a la Unión Europea. La única limitación es que no se podrá ir a ningún lugar donde se esté en ese momento produciendo un conflicto armado. Aun que haya habido una desgracia, una catástrofe, no se podrá ir. Bien, este cuadro comparativo me sirve para diferenciar un programa del otro, por si tenéis interés, a ver cuál os cuadra más. En el primero, labor de voluntariado en sentido amplio. En el segundo, cooperación humanitaria pura y dura. En el primero, el Servicio Europeo de Voluntariado, 20 años funcionando. El segundo, el Cuerpo de Ayuda Humanitaria, todavía primer despliegue, si hay suerte, en verano del 2016. El primero, límite entre 17 y 30 años. El segundo, se pueden ir los jubilados a poder poner en práctica sus años de experiencia. En el primero, despliegue nacional o europeo o países de entorno. En el segundo, el despliegue será siempre en terceros países. Y por último, en el primero no hay formación específica previa, en el segundo sí que la Unión Europea presta una formación. Organización de envío, la europea, la que envía, o cualquier ONG o incluso federaciones internacionales de sociedades de la Cruz Roja o Media Luna Roja, en el caso de sociedades de acogida, de las organizaciones de acogida, ONGs de esos países o incluso en corporaciones de derecho público como agencias y organizaciones internacionales. Ventajas para una asociación apuntarse a este proyecto. Pues primero porque logra la profesionalización de la ayuda humanitaria, cosa que hasta el momento no existía. Segundo, puede lograr fuentes adicionales de financiación que proceden de la Unión Europea, ¿vale? Y tercero, permite la creación, como funciona como un partenariado, es decir, una entidad de aquí con otra entidad de allí, permite la extensión del conocimiento, es decir, la ampliación de
la dispersión de las habilidades o conocimiento que una ONG y sus voluntarios europeos pueden aportar. Ventajas para el voluntario de apuntarse a este tipo de proyecto. Primero, la seguridad. El despliegue tiene lugar de la mano de la Unión Europea. No te vas tú solo con unas monjitas que están solas allí en medio de África. O sea, la seguridad que supone. También la profesionalización de la ayuda humanitaria nos conviene como voluntarios para eso, para tener luego nuestra correspondiente acreditación. Y tercero, que permite el voluntariado online. No siempre podemos desplazarnos físicamente, pero no por ello tenemos que dejar que nuestro currículo no recoja una colaboración de este tipo. En un papel que reparten con la libreta ya ponen los links de contacto. Yo, de todos modos, quería añadir uno que es el Portal Europeo de la Juventud, que a mí me gusta muchísimo, porque es un portal donde hay de todo. Desde becas de idiomas hasta voluntariado, o sea, en el mismo sitio encuentras de todo, funciona muy bien y ahí tienes links, aparte del que hemos señalado de la Dirección General ECO. Y por último, bueno, pues ya que somos funcionarios nacionales, también tengo que hablar del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España, donde tenemos la misma conexión al Portal Europeo de la Juventud. Y ahora cruzamos los dedos para el último vídeo y ya acabo. Ya acabo, prometo. Esta es una chica que es compatriota nuestra. My name is Alba Collazos. I went in the promotion of 2012 to Uganda. I wanted to divert my career. I used to work in the private sector, so I decided that I wanted to change my life into either development or humanitarian aid. And after doing a master's, I applied. I was very lucky to be selected because there were so many applications from Spain. But once I made it, my destination was Uganda, and in a couple of months I was already there. For a start, it was also perfect that the EU was backing me up in terms of security, in terms of good projects, in terms of people that I was going to work with. I was guaranteed that I would work with open, flexible, and professionals that would help me move in the right direction and make it a success. My life, honestly, has completely changed since I started with the EU Aid Volunteers. Right now, I'm working for the UN, it's been my dream since I'm young. So I have to say that starting from an EU Aid volunteer, I made my dream come true. Alba, obviamente, fue una de las seleccionadas para los proyectos piloto porque todavía no ha empezado el despliegue. Pero bueno, creo que os sirve de ejemplo. Dice que su vida ha cambiado completamente. Tampoco es necesario eso. Pero bueno, es una oportunidad fantástica. Perdón por haberme extendido, pero los vídeos me parecían muy útiles. Bien, muchas gracias, Ana.